¿Cómo recibirías una carta en tu correo postal semanal que dijera lo siguiente? Debido a que usted es un comandante de la Fuerza Aérea y a que ha sido condecorado con los más altos honores que se le pueden dar a un miembro de las Fuerzas Armadas, tengo de mi agrado hacerle saber que su sueldo mensual se multiplicará al 200% y su rango militar ascenderá al más alto rango dentro de las Fuerzas Armadas. ¿De veras? ¿Eso provocaría en ti esa carta emoción? Yo creo que no, y te voy a decir por qué. Por una razón muy simple y sencilla. Es más, me atrevo a decir que mostrarías total indiferencia a esta carta. Debido a esto, debido a que no te identificas con el perfil de la persona que se describe en esa carta. Seguramente el primer pensamiento que vendría a tu mente es: alguien se equivocó. Se equivocaron de dirección. Este no soy yo. Yo no pertenezco a las Fuerzas Armadas. Yo no he sido condecorado con los más altos honores. De forma que los beneficios, no importa cuán jugosos o atractivos se ven en esa carta, no se pueden atribuir a tu persona. Estás descalificado. ¿Por qué? Porque no te identificas con el perfil con el que inicia esa carta. ¿Cierto? Como que no tiene sentido que esta provoque algo en tu corazón, algún tipo de emoción. Iglesia, el día de hoy daremos inicio a una carta de la palabra de Dios, que como todas las cartas de la Escritura está dirigida a personas con un perfil en particular. Personas que necesitan sentirse identificadas con el perfil de las personas a las que originalmente se les escribió esta carta, la carta de Judas. Para que entonces esta provoque en nuestros corazones una reacción positiva que nos ayude a ver los beneficios que contiene esta carta para nosotros. Debido a que cumplimos con el mismo perfil de aquellos a los que fue dirigida esta carta. La carta de Judas está dirigida a la persona o personas que se identifican como un siervo amado de Dios. De forma que si eres un siervo amado de Dios, esta carta es para ti, como dice el título de mi sermón. Si eres un siervo amado de Dios, te traigo buenas noticias. El correo divino no se equivocó. Esta carta es para ti esta mañana. Y lo será para ti por lo que resta del tiempo que dure la serie. Judas, quien Dios usó para inspirar esta carta, tenía muy en claro su identidad y las implicaciones que acompañaban esa identidad que ahora él poseía. Y de igual forma, iglesia, Él quiere que Iglesia Vertical y todo aquel que vaya a escuchar en este mensaje, que se identifique con ese perfil, todo aquel que está de este lado de la cruz, tengamos convicciones claras debido a nuestra identidad, para entonces así poder ser beneficiados por lo que tiene que decir la carta de Judas a nuestras vidas. ¿Quién era Judas? Vamos a leer nuevamente un poquito creo que es el sermón más corto en cuanto a versículos que he predicado hasta el momento.
Nunca había predicado un sermón de 2 versículos. Leamos el primero. Inicia con el nombre del autor de la carta. Similar a lo que vemos muchas veces en las cartas de Pablo, en donde él se menciona con otros colaboradores suyos. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Llama la atención que inicia primero con el énfasis en la palabra de ser siervo de Jesucristo, y después añade a esa relación que tiene como siervo con Jesús, otra segunda parte como hermano de Jacobo. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Marcos, capítulo 6, versículo 13. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13. Dice esto. Sí, Marcos 6, 13. Dice esto: y echaban afuera muchos demonios y ungían. Me equivoqué. Tengo mal mi referencia, mi cita bíblica. ¿Será que es 6.3? Ya, sí, 6.3, perdón. Dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Ahora ya te das una idea quién es el autor de esta carta, ¿cierto? El autor de esta carta, según los eruditos y según la tradición cristiana, es el mismísimo hermano carnal, por decirlo así, de Cristo Jesús. Si estás familiarizado con los evangelios, entonces también sabes que antes de la resurrección, los hermanos de Jesús no creían en que Él fuera el Mesías. Pensaban que se le había zafado un tornillo a su hermano. Pero no fue así. Eventualmente les cayó la moneda. Tristemente, vergüenza les debería de dar que les cayó la moneda hasta que vino la resurrección. ¿Por qué? Porque si alguien fue testigo de la vida de Cristo por los años, fue su familia. ¿Te imaginas tener un hermano que hace todo bien? Que honra a sus padres todo momento, que cumple la ley de Dios perfectamente, que ama a su prójimo como nunca nadie ha amado a su prójimo, que es generoso como nunca nadie has visto ser generoso, que es amoroso, que es misericordioso, que es justo, que es fiel, que es leal. Esa fue la experiencia de Judas, tener un encuentro con una persona así. Lo más seguro es que él era el tercero más joven de los hermanos que se mencionan ahí, por el orden en el que lo ponen en la lista que acabamos de leer: Jacobo, José, Judas. Dicen los teólogos que seguramente Judas, cuando Jesucristo murió, tendría alrededor de sus 21 años. Judas, el incrédulo, el que vergüenza le debería de dar no haber confiado antes, a la primera, en cuanto Cristo se reveló a sí mismo como el Mesías, termina creyendo. Y antes de asociarse, porque hubiera sido muy fácil para él como que alzarse un poco el cuello, ¿cierto? Judas, hermano de Jesucristo. No fue así. ¿Por qué? Porque el Evangelio había caído a su corazón. Porque el Espíritu se estaba moviendo en verdad en su vida. Y la primera asociación que él quiere hacer con su Señor es la de un siervo y no la de un hermano. Por otro lado, también quiere de alguna forma apoyarse de la autoridad, de la influencia de la iglesia primitiva
recordando esto, que su hermano Jacobo era un líder de la iglesia en Jerusalén, un líder muy importante. Entonces, de alguna forma, a su autoría de la carta, él quiere añadir esta parte. Primero que nada, soy siervo de Jesucristo, pero no ignores mi carta, porque esto es palabra de Dios. Y mira que soy hermano de los líderes en Jerusalén, de Jacobo. Es muy estratégico Judas a la hora de escribir su carta. Y primero que nada se quiere humillar, pero por otro lado quiere que lo tomes en cuenta en lo que tiene que decir con respecto a lo que va a decir en esta carta. Él es un siervo primero, pero también es un hermano de los líderes, de uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Lo más seguro es que Judas vino a la fe después de la resurrección, al igual que le sucedió a Jacobo. En 1 Corintios 15:7 nos da una pista. Aunque no viene el nombre de él, viene el de Jacobo en ese pasaje, 1 Corintios 15:7. Dice así: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿De quién está hablando? De la resurrección de Cristo Jesús. ¿A quién se apareció primero? A Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Te das cuenta? Jesucristo se le apareció primero a sus hermanos. Gloria a Dios. La paciencia. No sé a ti, pero a mí me conmueve esto. La paciencia de nuestro Señor para con sus hermanos en la carne, para aquellos que uno pensaría, esos deberían ser los primeros en ser juzgados, por haberse opuesto tanto al ministerio de su hermano, el Dios hombre. Pero no fue así. Él tenía un amor especial por aquellos con los que creció mientras caminó en esta tierra. Y se le aparece a Jacobo. Y lo más seguro, aunque no hay un texto que diga lo mismo con referente a Judas, eso le pasó también a Judas. Podemos hacer una buena inferencia sin necesidad de caer en torcer las Escrituras. Seguramente para entonces Judas ya era uno de los 120 que estaban reunidos en Pentecostés. Vamos a Hechos 1:14. Dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Te das cuenta? Ahí ya están los hermanos dentro del barco. Primero estaban tratando de hundir el barco. Estaban avergonzados de Jesús, estaban tratando de estorbar su ministerio, pero aquí ya están convencidos de la verdad. Ese era Judas. ¿Te das cuenta del contraste? Similar a lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, un opositor a un siervo, un esclavo. Un esclavo. Una mejor traducción a nuestras Biblias es esa palabra, esclavo de Jesucristo. Y tal vez a nosotros nos cuesta trabajo entender un poco esa identificación o esa identidad de esclavo en nuestro contexto, porque aparte tenemos por la historia una mala connotación, ¿cierto?, de la esclavitud. Pero en los tiempos de Jesús había gente que tenía contentamiento de ser esclavo, ¿sabías? ¿Por qué? Porque había gente que eran maestros buenos, maestros que honraban a sus trabajadores, a sus esclavos. Y había gente que aún se vendía a esclavitud a un maestro bueno, que sabía que lo iba a tener en buenas condiciones. ¿Y qué mejor identidad que la de ser un esclavo de un maestro muy bueno, súper bueno? Un maestro en forma de Dios. Para Judas,
Su identidad estaba en Jesús, iglesia. Ese es el primer énfasis de mi sermón esta mañana. ¿Cuál es tu identidad? ¿Es esta carta para ti? ¿Te ves como un esclavo, un siervo de Jesús? ¿Tu vida le pertenece a Él? ¿Es su agenda eterna, tu agenda de vida? ¿Es tus convicciones, las convicciones de la palabra de Dios? ¿Es tu devoción más grande buscar hacer todo para su gloria y vivir bajo su presencia? ¿Te ves como un esclavo en cadenas? Un esclavo de la justicia y la misericordia de Dios. ¿Ese eres tú? ¿Tienes una identidad de esclavo? Entonces esta carta es para ti. Amén. Es para ti. Y hay más que tienes que saber y con lo cual te tienes que identificar para que entonces crezcas en tu convicción de que esta carta en verdad es para ti esta mañana. En la segunda parte de la misma carta, en primer versículo, dice esto: a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, guardados en Dios Padre y llamados y guardados en Jesucristo. Para eso es esta carta, los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Si me acompañas con tu Biblia a Romanos capítulo 8, está despuesito de Hechos, versículo 28 y 29. Dice esto: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si tú eres llamado, como vemos en la carta de Judas, no tiene nada que ver con tus propósitos. Y eso también hace alusión a la idea del perfil de ser un esclavo. Un esclavo no tiene autoridad por sí mismo, no tiene su agenda al lado de la agenda del maestro, no compite con agendas ni por supremacías. Si tú eres llamado por Dios, tus propósitos son los propósitos de Dios. Vamos a continuar leyendo. Dice: para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego el 30 dice: y a los que predestinó, a esos también llamó. Ahí está otra vez, llamó. El concepto de ser llamado. Dios te conoce, Dios te predestina, pero ¿para qué propósito? Para ser llamado. ¿Para qué? Para sus propósitos. También los predestinó, dice, también a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Ahí es donde ya vemos el concepto del evangelio mismo, el evangelio de la gracia que justifica a hombres pecadores y los declara justos ante la presencia de un Dios santo. Y a esos también glorificó. Lo dice en pasado, como si yo hubiera pasado, la completa manifestación de la glorificación de nuestras almas, porque es certero, porque el que empezó la obra es Dios, y el que inició la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Por eso vemos ese verbo en pasado. En la mente de Dios ya pasó. Si ya te escogió, si ya te llamó, si ya te justificó, Él ya te glorificó en su mente. Amén. Así que si eres llamado, esta carta es para ti. Si eres amado, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Si eres amado,
si Dios te amó primero, esta carta es para ti. Si eres guardado en Jesucristo, si estás en su regazo, si te tiene en la palma de su mano, ¿quién puede arrebatarte de las manos de su Padre? ¿Quién puede arrebatarte de las manos del Dios vivo? Si eres guardado, esta carta es para ti. Si Dios te ha amado con un amor redentor, en donde ves tu vida y tu justificación delante de Él, no según tus términos o según tu propia justicia, sino según los términos y la justicia que nos es imputada cuando ponemos nuestra esperanza y fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, cuando eso es verdad en tu vida, podemos decir que eres amado de Dios Padre y eres guardado para Jesucristo. Tu vida está escondida en Él. Y tienes esa misma idea, no te perteneces. Tu perfil es el de siervo, de un esclavo. ¿Por qué? Porque ya no te mandas tú. Ya no te mandas tú, ya no se trata de tus planes, de tus ideales, de tu vida, de tus emociones, de las cosas que a ti te llenan y te apasionan. Ya no más. Es para sus propósitos, no para los tuyos. Tú ya no te perteneces. Todo tu ser. Ni siquiera tienes el derecho de tener un pensamiento que no esté alineado a su voluntad. Y cuando lo tenemos, es momento de arrepentimiento. Eres llamado al arrepentimiento. ¿Eres llamado? ¿Eres amado? Esta carta es para ti. ¿Te emociona saber que Dios no se equivocó? ¿Que la dirección es la correcta? ¿Que es la dirección de tu corazón? Y que todo lo que viene después de esta carta es bueno. Porque viene del puño y letra, viene del respiro de un corazón, de un Dios que es bueno, puro y santo. Y que quiere lo mejor para sus amados, para aquellos que son sus llamados, a los cuales Él ya ve en gloria, glorificados. Esta carta es para ti. Eres llamado, amado, le perteneces a Jesús. Ese es el segundo énfasis de mi sermón esta mañana, iglesia. Si eres llamado, si dices que eres llamado, si dices que eres amado, ya no te perteneces. Le perteneces a Él. Y Él puede hacer contigo lo que se le antoje. Y eso que se le antoje va a ser bueno. Va a ser glorioso. Va a ser para su gloria, pero también para tu favor, para tu beneficio. Y para el beneficio de los que te rodean. ¿Por qué? Porque le perteneces a Él. Tienes una marca, un sello que dice mío, comprado a precio de sangre. No sangre de animales, sino la sangre de un Dios vivo, que se hizo carne y que se humilló a lo sumo. Amén. ¿Te emociona esta carta? ¿Te emociona que esta carta es para ti? Yo no sé si tuviste la oportunidad de seguir mi consejo y leer la carta previo a que iniciáramos nuestra serie. Y yo no sé si te trajo algún tipo de dolor o tristeza esta carta. Pero la esperanza es que si eso sucedió, al término de esta serie, algún tipo de tristeza, dolor, se convierta en lo que vamos a ver en la segunda parte, en el segundo versículo. Que la puedas transferir a una mejor forma de asimilar esta carta. Versículo 2.
misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Wow. Misericordia, paz y amor. Iglesia, Judas quiere que su carta sea un instrumento que provoque en nuestros corazones una multiplicación. Él no quiere que nos quedemos parados donde ahí estamos, con todo y que estemos parados en la roca, con todo y que estemos atados en cadenas de esclavitud a un maestro que es bueno, justo y santo y amoroso. Si hay algún aspecto de estas tres cosas que no suceden en mi caminar con Dios a lo largo de esta carta, entonces no la estoy entendiendo con la perspectiva correcta. Y esto puede ser debido a que el problema es que no soy un siervo amado de Dios. Mi identidad no está ahí. No está atada, no me veo con ese perfil, no me emociona, así como no me emocionaría la carta que llega a mi casa, que hace alusión a un comandante o un general de las Fuerzas Armadas. Y si eso es verdad, entonces necesito el Evangelio en mi vida, para que no sea así, para que me emocione, para que esas cosas que vemos ahí se multipliquen. En las cartas de Pablo vemos muy comúnmente como esta trinidad de palabras: misericordia, paz, y luego normalmente vemos la gracia, ¿cierto? Pero aquí Judas hace un tweak, hace un cambio, y en vez de poner gracia, pone la palabra amor. O sea, Judas no se quiere dar con rodeos. Gracia es amor. Si Dios ya te tuvo gracia, Dios te amó. Si eres un hijo de la gracia de Dios y la gracia ha sido revelada a tu vida, entonces tú eres ese para el que va a dirigir esta carta, un llamado, un amado por Dios. Y Dios quiere que esas cosas se multipliquen. Judas, el hermano de Cristo, el esclavo de Cristo, el amado por Cristo, quiere que los demás que son amados por Cristo crezcan en su entendimiento de la verdad y que estas cosas causen en sus corazones que se multiplique la misericordia en sus vidas, la paz en sus vidas y el amor de Dios en sus vidas. ¿Te emociona la idea de que al término de esta carta estas cosas se multipliquen en tu vida, que crezcas en tus convicciones de la misericordia de Dios, de la paz que Él nos trae por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y del amor que Él ya nos mostró por medio del Evangelio de su Hijo? Si no te gozas, si no te trae mucha emoción, permíteme ayudarte. Permíteme entonces predicarte el Evangelio de la gracia de Dios que nos revela el amor de Jesucristo a los corazones de los hombres. ¿Para qué? Para que tú como yo y como todos los que ya hemos confiado te conviertas en un esclavo, en un llamado, en un amado. El Evangelio de la gracia de Dios es este: que tú como Judas, el hermano de Jesucristo, antes de la resurrección, eres un enemigo de los propósitos de Dios. Tu vida vive separada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por culpa de tu pecado. Tu pecado te separa de Dios. Esas cosas malas que piensas, que a veces te lastima tu conciencia y no necesariamente tuviste que leer la Biblia para darte cuenta que estabas haciendo lo malo, porque tu conciencia fue suficientemente bondad que Dios puso en tu mente para que te dieras cuenta que no estabas caminando según el propósito de Dios para tu vida. Esas cosas que piensas, esas cosas que llevas a la acción, que no se quedaron solamente en tu mente, sino que las ejecutaste. Esos malos deseos que te llevaron tal vez a odiar a alguien, tal vez a oponer a alguien, tal vez a considerar tus intereses antes que los de los demás, tal vez a enorgullecerte,
Tal vez a mostrar una cara, cierta cara por aquí, pero una cara diferente en este otro lugar, no siendo íntegro, no siendo transparente, auténtico. Todo eso es pecado. Tenemos que crecer en nuestro entendimiento del pecado, iglesia. Dejemos de pensar, no bailo, no digo groserías, no escucho música mundana. Aleluya, soy un hijo de Dios. Esa no es la definición del pecado. Todo empieza con la motivación de tu corazón. ¿Estás buscando glorificar a Dios? ¿Estás buscando exaltar a Dios con esa obra, con ese acto, con esa palabra, con ese pensamiento? Y si no, es pecado. Y eso te separa de Dios. Y Dios lo ve inmundo. Y lo ve digno de castigo. El pecado nos separa de Dios. Judas vivía con Jesús. Judas, desde el momento en que primeramente pudo reconocer caras y empezar a relacionarse con personas, vivía con el Dios hecho carne. Y estar ante la presencia de la majestad hecha carne seguramente debió haber sido muy difícil para Judas y para todos sus hermanos, aún para María misma, la madre de Jesús. Es que estar ante la presencia de Dios no es cualquier cosa. Estar ante la perfección no es cosa que podemos pasar por alto sin estar impactados. Y es que ese es el estándar. Y Dios no puede bajar el estándar. Y nosotros lo hemos bajado con nuestra actitud, con nuestra rebeldía, con nuestra falta de sumisión, con nuestra falta de interés en buscar una relación con nuestro Creador. Si ese eres tú, necesitas venir al entendimiento del Evangelio de la gracia de Dios, que nos revela el amor y la paciencia de Dios para con nosotros. Necesitas crecer en tu necesidad de la misericordia de esta lista del versículo 2, porque se demanda justicia, porque aquel que es transgresor, Dios va a juzgar, porque Él es el juez más justo de toda la tierra, y la Biblia dice esto, que Él no va a dar por inocente al culpable, y tú y yo somos culpables. Tú y yo somos como Judas, el hermano de Jesús, antes de su conversión. Hemos desechado la bondad de Dios, hemos desechado los estándares de Dios, hemos desechado la santidad de Dios, hemos decidido caminar según nuestra propia agenda de vida y no alinear nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestras motivaciones y nuestras pasiones a la agenda del Dios vivo que nos creó para su gloria. Esas son las malas noticias. Que eres separado de Dios. El Evangelio primero son malas noticias. Si ese eres tú, estás en graves aprietos. Si el juicio de Dios llegara hoy, si el COVID te tocara hoy y no duraras más del día de hoy, porque el COVID va a matarte, va a acabar con tu vida y no te has arrepentido de tus pecados. Y nadie ha pagado esa cuenta de pecado que tienes acumulada. Tu destino final es horrendo, es muy triste y es eterno. Pero Dios es misericordioso y Dios quiere multiplicar sus misericordias. Y Dios ya está derramando misericordia, pero Él quiere seguir derramando su misericordia. Y su misericordia es esta, que Él envió a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, a vivir la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos vivir, a vivir en sumisión y obediencia total a su Padre Celestial, a cumplir la voluntad de Dios y sus propósitos por la eternidad. Él nunca pecó, pero murió en una cruz, como si Él hubiera pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Él nunca pecó, pero murió como un pecador. ¿Por qué?
¿Por qué es la pregunta del millón? ¿Por qué si Jesús nunca pecó? La Biblia dice que Él fue sin pecado, entonces murió. Porque murió como un sustituto. Murió en el lugar de los pecadores, en el lugar de los transgresores, de los rebeldes, de aquellos que no se ajustaron, de aquellos que no vivieron como con un perfil de esclavo. Bueno, sí vivieron con un perfil de esclavo, pero esclavos al pecado y no esclavos de Dios. Si ese eres tú esta mañana, si has estado viviendo tu vida separado de Dios por culpa de tu pecado, el llamado es a poner tu esperanza en Jesús, en que la vida perfecta que Él vivió, la vivió en tu lugar, y que la muerte que Él padeció en esa cruz es la muerte que tú merecías, que Él quiso tomar por amor, por misericordia. Misericordia es esto, que Dios no te da lo que mereces. Dios no te da lo que mereces, eso es misericordia. Porque tú lo que mereces y lo que yo merezco es ira, es justicia, es castigo. Así es que ese es el Evangelio, que Cristo murió pero también resucitó, dándonos una esperanza de vida eterna, mostrándonos que la muerte no lo pudo contener, que Él es maestro no nada más de nuestras vidas, no nada más es soberano de nuestras vidas, sino de la muerte misma. Él venció la muerte, la condena por el pecado, resucitó al tercer día, resucitó con poder de lo alto. El Espíritu Santo que mora ahora en los creyentes es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice la palabra de Dios. Y ahora ese Espíritu se mueve en los corazones de aquellos que se humillan ante este Salvador, ante este mensaje de amor, de que Cristo tuvo que morir por los pecadores para que los pecadores pudieran vivir en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y es en arrepentimiento y fe que Dios te pide que vengas a Jesús, que te postres a sus pies, que declares que necesitas redención, que declares que necesitas misericordia, porque de otra forma tú mereces ser destruido. Que te pongas a cuentas con Dios y que la paz con Dios venga a través de la reconciliación que Cristo gana en nuestro lugar. Y que el amor de ese acto del Dios vivo, del Dios que no merecía morir por nuestros pecados, que no nos debía morir no nos debía el morir por nuestros pecados, entonces ahora sea ese amor que te abruma esta mañana. ¿Para qué? Para que tus pecados sean perdonados, para que puedas vivir en la presencia de Dios, para que si el COVID te arrasa hoy, mañana tú puedas estar frente a tu Creador y decirle: gracias por derramar tu misericordia, gracias por mostrarme la paz divina, gracias porque tu amor me abrumó y ahora lo puedo ver en la cruz de tu Hijo. Gracias porque no es por mis méritos o mis obras, sino por tu pura misericordia. Y entonces, otra buena noticia es que esta carta también es para ti, para que incrementen tus misericordias en tu corazón, para que incremente tu paz con Dios, para que incremente el amor que Dios ya te mostró en tu vida. Si eres de Jesús, misericordia, paz y amor te serán multiplicados. Ese es el último énfasis de mi sermón. Iglesia, los temas y el llamado a la acción de esta carta son fuertes, lo vamos a ver las próximas semanas. Pero si te identificas con el perfil que hemos hablado hoy, esta carta es para ti. Y la esperanza es esta, que mientras avanzamos en el estudio de Judas, tu corazón se abrume de un gozo incomprensible al ver los beneficios de la instrucción que Judas tiene para ti. Si como él
Tú eres un esclavo amado del Padre y guardado en Jesucristo. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de crecer en convicciones que obtendremos a la luz del texto de esta carta. Y también para que si aún no eres amado, te unas al club de los amados, rindiéndote esta misma mañana, antes de que acabe el 2020, antes de que algo peor pase, y que con este incremento de la propagación del virus, no te confíes y pienses que te quedan muchos años de vida, y pienses que todavía tienes un poco más de tiempo para considerar los caminos de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios para tu vida. Vamos a orar, iglesia. Padre, yo te doy gracias por la carta de Judas. Gracias porque tú la pusiste en tu soberana voluntad y en tu amor redentor como un instrumento más dentro del canon de la Escritura, Señor, para que tu cuerpo, que es la iglesia, puedan ser edificados y perfeccionados a la estatura del varón perfecto. Padre, nos gozamos con la idea de saber que todas tus cosas son buenas, todas tus obras son buenas, que una carta de nuestro Padre Celestial, inspirada por un vaso roto como Judas, que antes negaba a su Señor, puede ser de gran bendición para nuestras vidas. Puede ser un instrumento que nos ayude a pulir nuestra doctrina, que traiga convicciones fuertes para nuestro vivir y podamos representar de una manera más digna del llamado que tú has hecho a nuestras vidas como siervos, esclavos tuyos. Ese llamado. Padre, te rogamos que ya desde ahorita comiences a trabajar en los corazones de los que ya son pueblo tuyo, de los que ya son llamados, amados, esclavos de la justicia, para que esta carta sea de gran bendición y cerremos el año con broche de oro, Señor, porque tú nos has hablado, porque tu palabra nos ha confrontado, porque tu palabra nos ha animado, porque tu palabra nos ha exhortado, porque tu palabra nos ha ayudado a crecer en la misericordia, la paz y el amor, y han sido multiplicados. Padre, yo te ruego por todo aquel que escucha este mensaje esta mañana y que no se siente identificado, que se siente apartado, que se siente aislado, que se siente rechazado. Padre, abruma los corazones, que el amor prevalezca sobre la desobediencia, que el amor prevalezca sobre la ira, que el amor prevalezca sobre el juicio eterno. Señor, abruma los corazones de aquellos que se identifican con algo más que no es con Jesús, que están guardándose en otras cosas menos en Jesús. Padre, humíllalos, muestra su pecado, muestra qué tan profundas son las tinieblas, da arrepentimiento para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna, para reconciliación de paz con el Dios vivo, que les permita experimentar este mismo gozo conforme avanzamos en el estudio de esta carta. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.